La semana pasada, el embajador de México en los Estados Unidos, Ken Salazar, después de una reunión con los diputados, dio a conocer que respalda la reforma eléctrica que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así lo dijo él. Y además, en declaraciones a los medios de comunicación tradicionales, aseguró que el presidente López Obrador tiene razón. Después, pues, ¿no? Tuvo sus reuniones con una serie de políticos estadounidenses, empresarios que obviamente pues no les conviene que el sector privado detente solamente, no solamente, pero bueno, el 46% del mercado eléctrico y que se le dé más fiabilidad y se prefiera a la empresa estatal de todos los mexicanos que al resto de las empresas. Obviamente hay muchos empresarios estadounidenses que no ven con buenos ojos que en México no sean los empresarios y las empresarias las que determinan los precios, sino la mayoría que tenga en cuanto a pues vamos, a la propiedad de ese mercado por parte de una empresa estatal que evitaría que subieran los precios. Le comento mi caso muy específico y se lo voy a preguntar a don David El Grande en unos momentos más, que él también pues obviamente vive aquí en los Estados Unidos. Yo acá en Kansas City pago muchísimo de electricidad. Bueno, no así de que diga usted, ya me quedé en la calle, ¿no? Pero sí, muchísimo de electricidad, muchísimo más de lo que me pude haber imaginado en algún momento pagar en México. Aquí se le dan concesiones a las ciudades y depende de la ciudad, ¿no? Pero en lo general las ciudades tienen una concesión, dan una concesión a una empresa eléctrica y es la que proporciona, pues vamos, el servicio imagínese, las temperaturas en el medio oeste son muy extremas. En el verano hace muchísimo calor y en el invierno hace muchísimo frío. Es absolutamente necesario que se cuente con aire acondicionado y con calefacción en todas las casas. Sí, aquí en Kansas City, Missouri, allá en Chicago, Illinois, donde está don David, y pues se paga muchísimo dinero de energía. Esos precios los determina la empresa. Obviamente hay una serie de regulaciones gubernamentales, pero, pero pues al personaje de a pie, a la persona de a pie, le cobran lo que quieren y se sacan de la manga cobros muy fuertes. No sé si usted pague poquito, don David, allá en Chicago, Illinois, de electricidad. No, también igualmente es bastante, especialmente ahorita en el frío, sí se gasta un poco más la electricidad, así que pues sí, estamos ahí pues pagando bastante dinero, pero bueno, es algo que se tiene que hacer porque no hay de otra y pues hace falta, ¿no? Para pues tener la electricidad por ahí en la casa. Es el caso aquí en los Estados Unidos, pero también es el caso en países donde el sector privado domina este tipo de cuestiones energéticas. Lo hemos mencionado una y otra vez. No se puede tapar el sol con un dedo. Por ejemplo, en España. En España domina Iberdrola y es el país que más se ha enfrentado a aumentos, bueno, de los que más se han enfrentado a fuertes y terribles aumentos en cuanto a la electricidad. Se habla de cómo es que los españoles muchas veces eligen trabajar de madrugada porque el servicio es muchísimo más barato de madrugada, muchos de ellos, y cómo es que los precios se han disparado en una especie de lucha entre el gobierno que ya no tiene control de nada y la empresa Iberdrola. Precios que han llegado a cifras récord en Europa debido a lo injusto que resulta todo esto. Por supuesto que una empresa acá en Estados Unidos, allá en España, buscará obtener la mayor ganancia de lo que nos venda de electricidad, especialmente si, bueno, si de pronto le dan la concesión a una ciudad y solamente esa ciudad obtiene esa energía, bueno, pues bueno, ellos pueden determinar los precios que ellos quieran. Esta es una de las situaciones que busca prevenir la reforma eléctrica en México. Vamos, eso es lo que hemos estado analizando con todo el rigor periodístico ante la propuesta que está ya por discutirse con mucha fuerza, no solamente en los parlamentos abiertos, sino en la Cámara de Diputados. Además, otra de las situaciones que se plantean
es que México está recurriendo a energías sucias, cuando pues esa es una situación verdaderamente sesgada. Yo le soy perfectamente honesto, no considero que México, vamos, esté determinando su mercado única y exclusivamente buscando que exista la contaminación ambiental. Eh, en efecto, hay plantas eléctricas que subsisten gracias a diversos factores energéticos, como, vamos, el petróleo. Y sí, en efecto, esta reforma que se plantea busca también que exista una prevalencia en cuanto a los recursos que México ya tiene. Esa es una realidad. Mire, México tiene muchos recursos todavía en cuanto al petróleo. La propuesta va en el tenor de que México ocupe sus recursos de manera interna, los refine y se puedan convertir en gasolinas que usted puede usar en México, en lugar de exportar toda la gasolina que usamos y regresarla muy cara, ya refinada. No tiene ningún sentido. Yo, mire, de mil amores, quisiera que existieran solamente energías limpias, pero esas energías limpias por el momento no son suficientes para, vamos, eh, abastecer fuentes necesarias para ciertas situaciones. Por ejemplo, en la aeronáutica, sí, sí quiero decirle que muy pronto se va a hacer un vuelo de prueba con un avión que utiliza energías limpias, pero es un vuelo de prueba. Eh, al momento, en este momento, hoy, me parece que ya estamos a 9 de febrero, hoy miércoles 9 de febrero de 2022. Todos los aviones utilizan turbocina, todos los aviones. No hay avión comercial de pasajeros, pues, que utilice energía eléctrica o eólica. Bueno, obviamente la aeronáutica, y usted lo sabe perfectamente, se utiliza de alguna otra forma, precisamente miren, no voy a entrar en situaciones físicas, pero se utiliza los recursos que tiene al alcance ese avión mientras va en vuelo, ¿no? Pero en estricto sentido, para que ese avión se traslade de un lugar a otro, se necesita de un combustible extremadamente contaminante que se llama turbocina. Y esa es la realidad. Tenemos a personajes muy hipócritas que están constantemente hablando de cómo es que en México se utilizan energías sucias y etcétera, pero pues ellos siguen viajando en avión, como Xochitl Gálvez, como Dominguín, eh, Gabriel Cuadri, y etcétera, 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 como el mismo Felipe Calderón, ¿no? Y bueno, estas son los dos puntos que se utilizan como excusa para atacar una reforma que buscará beneficiar a todos los mexicanos, no solamente a un grupo, no solamente a los privilegiados. Eh, Mientras le decía yo la semana pasada al embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, eh, apoyaba al presidente López Obrador, le daba la razón, respaldaba la reforma eléctrica. Bueno, pues ya resulta que siempre no. Se reunió con políticos, empresarios estadounidenses, y hay una serie de declaraciones a los medios de comunicación tradicionales. Por ejemplo, en lo general, la Embajada de Estados Unidos expresó su preocupación por la reforma eléctrica del presidente López Obrador que por promover energía sucia, ¿no? Imagínense. En lo particular, Ken Salazar le dio una entrevista al periódico La Jornada en el que le insiste con eso, que la reforma eléctrica promueve tecnologías sucias. Le voy a compartir parte de esta entrevista que publica Emir Olivares Alonso ahí, en La Jornada. Dice, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, se lanzó contra la reforma en materia eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador al asegurar que promueve tecnologías sucias, obsoletas y caras, que además que pone en desventaja a los consumidores y a la economía.
El gobierno de los Estados Unidos ha expresado reiteradamente preocupación sobre la propuesta actual del sector energético de México, promover el uso de tecnologías más sucias, anticuadas y caras sobre alternativas renovables eficientes pondría en desventaja tanto a consumidores como a la economía en general, aseveró el diplomático en una declaración difundida por la embajada de su país en México. El diplomático dijo que la Casa Blanca escuchará los puntos de vista del gobierno mexicano en una gama de asuntos energéticos, a la vez que consultará con empresas estadounidenses del sector privado para entender mejor cómo lograr nuestros objetivos energéticos y climáticos. Las declaraciones de Salazar se dieron a conocer en el marco de la visita que realizó este martes a proyectos privados de energía renovable en Baja California Sur y en víspera del viaje de trabajo que el enviado especial para el clima de Estados Unidos, John Kerry, realizará a México. Bueno, es medio ambiente, ¿no? Enviado especial para el medio ambiente o para contra el cambio climático. Sus manifestaciones también se presentan luego de que el jueves de la semana pasada, tras una reunión con legisladores en la Cámara de Diputados, dio la razón al mandatario mexicano con su iniciativa de reforma a la Constitución en materia eléctrica. El presidente López Obrador tiene razón de decir, vamos a hacer cambios para lo mejor del pueblo. Entonces, en ese proceso que existe ahora, que el presidente ha planteado, se tienen que entender sus razones. Así lo planteó en ese momento el embajador de México en los Estados Unidos, como le hemos comentado desde un principio. Pero mire, yo le insisto con esto, ¿no? De pronto sí, de pronto no. Es la situación muy confusa. Yo me imagino que esto va directamente ligado a las ideologías de cada uno. Fíjese cómo es que, y ya para que vayamos a los siguientes temas le platico esto, cómo es que se hablaba durante las campañas en las elecciones para presidente de los Estados Unidos, se hablaba cómo es que había mucha desconfianza, se decía eso, ¿no? En la campaña de la ahora presidente Joe Biden, pensando que, bueno, pues en caso de que ganaran la presidencia, se iban a enfrentar a un amigo de Trump, a un presidente de izquierda. Y ya les habían advertido sus amigos conservadores mexicanos que era el Pejezuela, ¿no? Así como decía la señora esta panista en la de Frena, que era que estábamos en Pejezuela. Y tan pronto llega Joe Biden al poder, se da cuenta que hay muchísimas situaciones en común, lo van a conocer ambos, que hay ideologías en común, que hay propuestas progresistas en común. Yo no dudo que en su momento, Ken Salazar, como ex senador que fue ex especialista en el ramo energético, precisamente, un Ken Salazar que en su momento buscó también apoyar a los consumidores estadounidenses y al medio ambiente, pues tuvo una idea muy distinta al respecto de pues lo que es la reforma eléctrica, tanto como para respaldarla y decir que el presidente López Obrador tiene la razón, pero no nos olvidemos de eso. Es el embajador de los Estados Unidos en México y también tiene que representar los intereses de los chimenguenchones, de los machuchones acá en los Estados Unidos. Por eso es que, mire, no sorprenden estas declaraciones que, mire, seguramente estoy convencido, van a ser cuestionadas en la conferencia de prensa mañanera de hoy. Así que no se la vaya a perder. Ya está abierta una pantalla, si no me equivoco, don amigo, la otra todavía no, ¿verdad? Pero ya está abierta la pantalla de Andrés Manuel López Obrador, ¿no es cierto, don David? Sí, de hecho las dos pantallas ya están abiertas, ya están los templetes de las dos pantallas, así que ahí estamos monitoreando. Híjole, no me digas, o sea que ya mero va a empezar. A mí nomás me sale una, fíjese. Pero bueno, aquí estamos pendientes. Avíseme, don David, avíseme. Usted interrúmpame cuando salga el presi para que nos vayamos directo a la información. Y